control, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y que tú bendigas, Dios mío, aquellas personas que nos están siguiendo por el canal de YouTube, Señor, también por las redes sociales de Facebook, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, bendícelos, háblales en el nombre de Jesús, redarguye, Dios mío, y que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, que nos enseñes a todos, Dios mío, lo que se ha de hablar, hacer y decir en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, los demonios están atados, reprendidos y expulsados en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y gracias te damos, Padre, porque sin ti nada somos y sin ti, Señor, nada podemos hacer. Padre, en el nombre de Jesús oramos y en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Gracias por todo, Señor. Bendice, Dios mío, las reuniones de la misión, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice con tu presencia esta reunión, Dios mío, que es para tu gloria. También, Dios mío, los de Empalme Olmos, Señor, bendice esa reunión, Dios mío, para tu gloria. Y al igual que allí en Rocha, Señor, a nuestros hermanos de Rocha, también bendice, Dios mío, las reuniones en el nombre de Jesús. Y que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, añadiendo las almas que deban de ser salvas, Padre, en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Adoramos tu santo y divino nombre. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Santo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Santo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor. Santo y poderoso Dios. Gracias, Señor. Hermoso es el Señor. Tuvimos la reunión pasada hablando sobre la incredulidad. Estuvimos hablando también en Hebreos 11:6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios dice, crea que le hay y es galardonador a lo que le buscan. Cuando buscamos al Señor tenemos que creer con todo nuestro corazón que lo vamos a encontrar, que vamos a recibir, alabado sea Dios, lo que le estamos pidiendo en oración, que vamos a recibir, alabado sea Dios, en la fe, porque la fe es creer lo que dice la Escritura. A su nombre sea la gloria. El vivir por fe o el vivir en la fe significa, hermano, que tenemos que vivir obedeciendo lo que dice su palabra y lo que dice Dios a través de su palabra. Y también demostrando con nuestros hechos que estamos obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Pero podemos hablar mucho siempre de la fe. Pero ¿qué pasa cuando estamos faltos de fe? Cuando una persona es incrédula, cuando una persona no cree, aún estando dentro de la iglesia, aún estando dentro del cristianismo, hay muchas personas que no creen, que son incrédulos. Dice la palabra del Señor que los incrédulos no heredarán el reino del Señor, que no pueden entrar al reino de los cielos. Alabado sea Dios en el nombre de Jesús. Porque es necesario, alabado sea Dios, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Por eso, alabado sea Dios, la fe, si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Amén. Gloria al Señor. Hubo una ocasión, hermanos, que allí quedó registrado, ¿no? En el libro de Lucas, capítulo 17. Vamos a ir abriendo la palabra del Señor allí. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, Lucas 17,
tuvieron la necesidad de decirle, Señor, aumentanos la fe. Y si nosotros le pedimos con fe y le pedimos creyendo lo que le estamos pidiendo al Señor, eso lo tenemos que recibir. Alabado sea Dios. Amén. Entonces, en Lucas capítulo 17, versos 5 y 6, dice la palabra del Señor, dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Ellos le estaban pidiendo que le aumentara la poca fe que ellos tenían. Al ver tantos milagros, al ver tantas cosas maravillosas que ellos estaban viendo a través del Señor Jesucristo que Él hacía, pero también al escuchar a otras personas que no creían y que dudaban en el poder del Señor, le dicen al Señor, Señor, aumentanos la fe. Queremos tener fe para poder lograr hacer todas esas cosas que tú estás haciendo. Y el Señor le dice, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El Señor les decía que si tuviéramos fe, que si le creyéramos a Dios, si le creyéramos a Él, aunque sea como un granito de mostaza, le podríamos decir a lo que se nos planta delante, quítate y échate en el mar, y nos obedecería. ¿Por qué? Porque le estamos creyendo a lo que dice la palabra del Señor. Por eso es que si nosotros creemos, como dice en San Juan allá, como dice la Escritura, de nuestro interior correrán ríos de agua de vida. Alabado sea Dios. Pero tenemos que creer como dice la Escritura. A su nombre sea la gloria. Ahí en el capítulo siguiente, en el capítulo 18, dice en el verso 8, dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esto, hermano, es lo que está faltando hoy en día a la iglesia del Señor, a los seguidores de Cristo, aquellos que realmente están en la iglesia. ¿Hallará fe el Señor cuando venga a la tierra? ¿Lo encontrará algún creyente que crea en Él? ¿Alguna persona que crea realmente 100% en nuestro Señor Jesucristo y como dice la palabra? ¿Por qué hay tanta duda? ¿Por qué hay tanta incredulidad entre el pueblo de Dios? A su nombre sea la gloria. Y la incredulidad, hermano, significa, alabado sea Dios, dificultad en creer una cosa. O sea que una falta de desconfianza total. Falta de creencia o fe religiosa. Resistencia a creer una cosa. Dice, reserva que una persona tiene para creer en cierta cosa, que no cree con facilidad. Por eso cuando uno le predica la palabra, que el Señor los va a liberar, que el Señor tiene el poder para liberarlo, y cuando nosotros vemos, hermano, la reacción de esa persona, sí, yo sé, sí, que Dios puede hacer eso, pero cuando ellos te hablan y dicen, sí, yo sé, es como que están poniendo duda en lo que dice el Señor, pero no obedecen cuando se dice que tenemos que congregar, cuando tenemos que orar, cuando tenemos que estudiar y meditar en la palabra del Señor. No creemos. Entonces, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? Y eso, hermano, es una de las cosas que el enemigo está tratando de apagar a la iglesia, es la fe. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor, si estamos faltos de fe, Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Y para aumentar la fe es necesario creer a lo que el Señor dice a través de su palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Y si usted, hermano, está escuchando a cualquier persona o a cualquier cosa que usted
ponga en la computadora o en el teléfono, o a cualquier persona que no está siendo realmente correcto delante de Dios, ¿qué fe le puede producir, hermano? ¿Qué fe le puede inyectar? Si usted se está dejando de congregar y está dejando, hermano, de obedecer a la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Y vamos a ver, hermano, varios ejemplos de incredulidad. Dice allí en Mateo, alabado sea Dios, santo Dios, aleluya. Mateo capítulo 13. Santo y poderoso Dios. Vemos que el Señor, hermano, estaba haciendo muchos milagros. A su nombre sea la gloria, ¿no? Hacía muchos milagros y enseñaba, hermano, como quien tenía autoridad. Enseñaba al pueblo, hermano, palabras que antes solamente los eruditos y los fariseos y lo que se metían, y los sacerdotes, hermano, y que estudiaban la Torá o le estudiaban la palabra del Señor, eran los únicos que podían tener tanta sabiduría. Pero el Señor, sin tener conocimiento, sin tener estudios previos, hermano, Él tenía toda esa sabiduría porque era el Hijo de Dios. Mire lo que dice allí en capítulo 13, verso 53, dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? La gente se maravillaba, hermano, de las palabras que tenía o que hablaba el Señor Jesucristo y de los milagros que Él hacía. La gente estaba maravillada, la gente estaba sorprendida. Y empezaba a decir: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿O no es este el hijo del carpintero? Dice. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? La gente se maravillaba, hermano, de que Jesucristo tuviera tanta sabiduría. Y con esa serenidad y con esa paz, hermano, y con ese amor que le hablaba y predicaba, y con ese amor, hermano, que le decía a las personas: vete, tu fe te ha salvado, y hacía esos milagros creativos, o esos milagros, hermano, alabado sea Dios, que necesitaba la gente. Pero esta gente, hermano, la gente de su ciudad, la gente de esa región que Él lo conoció a Él, y que conocía a su familia, decía: ¿y de dónde tiene tanta sabiduría o de tantos milagros para hacer? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No está su madre y sus hermanos y también sus hermanas viviendo con nosotros? Y ahí vemos, hermano, la incredulidad de la gente, porque ponen la vista carnal, ponen la vista en lo terrenal, se empiezan a acordar del árbol genealógico: este no es hijo de fulano o hermano de sultano o de mengano. ¿Y de dónde tiene tanta letra? ¿De dónde tiene tanta sabiduría? Si nunca estudió nada, o era el burro de la clase. Pero cuando viene el Espíritu, hermano, y cuando uno habla bajo la unción del Espíritu, o cuando uno habla inspirado por la palabra del Señor, o empieza a ver, hermano, o a predicar lo que dice la Biblia, hermano, es lo que nos hace sabios y al sencillo. A su nombre sea la gloria. Y dice: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿De dónde la saca? Si no tiene estudio, si no tiene nada, sus hermanos y su familia está viviendo junto con nosotros.
Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿A cuánto hoy usted les está predicando lo de su familia? Que le ha predicado que Jesucristo le cambió la vida, que le arregló su matrimonio, que le arregló su vida, que le hizo, hermano, alabado sea Dios, milagros creativos en su corazón, en su mente y en su cuerpo. ¿A cuánto le ha predicado Jesucristo, hermano, de sus familiares, de sus amistades? ¿Y cuántos, lo de su familia o también lo de su ciudad? ¿Y cuántos han creído a lo que usted le ha predicado de Jesucristo? ¿Ven el cambio? Porque ven el cambio. Ven que cuando uno habla ha cambiado la manera de hablar, ha cambiado la manera de vestir, de caminar y también de relacionarse con las otras personas. Ha dejado de bandidear, hemos dejado de bandidear y hemos hecho hemos hecho una buena vida en un camino correcto, en un camino derecho. Y la gente se escandaliza, se horroriza, hermano, porque hemos cambiado o porque el Señor Jesús nos ha cambiado. ¿Y quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuántos se han arrepentido de lo que le hemos predicado, hermano? ¿Saben por qué? Por su incredulidad. Porque no creen, hermano. No creen. Porque no tienen fe en Dios. Porque no le creen a Dios y tampoco nos creen a nosotros. A su nombre sea la gloria. Pero por falta de incredulidad, por falta de creer a Dios, hermano, no pueden entrar al reino de los cielos. A su nombre sea la gloria. Y no hizo allí, dice, muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Dios quería salvarlo, Dios quería sanarlo, pero como la gente no le creía, no pudo hacer muchos milagros. Y aun cuando Él predicara, aun cuando Él predicare toda la palabra, no le creyeron. A su nombre sea la gloria. Mire, hermano, cuando el Señor Jesús fueron a Jerusalén con su familia a la fiesta de la Pascua. Allí, hermano, dice que después, terminada la fiesta, ellos se vinieron, pero Él no se fue con su padre, Él se quedó en el templo allí. Él preguntaba y Él respondía, alabados a Dios. Y cuando, dice, se dieron cuenta su padre y su madre, alabados a Dios, que Él no iba con ellos, lo buscaron durante 3 días, hermano, en la compañía y llegaron a Jerusalén. Y lo encontraron en el templo y con el pórtico allí del templo, alabados a Dios. Dice, estaba sentado y le preguntaba y escuchaba y le preguntaba a los fariseos y los fariseos también le preguntaban y ellos se admiraban de la sabiduría que tenía ese niño. Y cuando lo vieron los padres le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? El Señor le dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y Jesucristo estaba en los negocios de su Padre. El Señor Jesucristo se interesaba por el Señor. Por eso, hermano, también el Señor bendice a aquellos que se interesan por Él. Le da sabiduría, le da conocimiento. Aunque Él era el Hijo de Dios, pero Dios nos dejó un camino marcado para que nosotros sigamos sus pisadas. A su nombre sea la gloria. Dice que el niño crecía en sabiduría y en estatura, pero él era obediente en todo. ¿Y cómo vamos a poder crecer, hermano, en sabiduría si nosotros faltamos a las reuniones? ¿Cómo podemos crecer, hermano, en la fe si nosotros no escuchamos la palabra de Dios y la acompañamos, si no la acompañamos con creer? Por eso la fe viene por el oír, pero el oír palabra de Dios. Yo puedo escuchar 500.000 prédicas, pero si no la acompaño con un poquito de fe,
no puede hacer nada esa prédica. No puede hacer milagros en mi vida, no puede convertirme, no puede hablarme. ¿Por qué? Porque yo le estoy poniendo incredulidad antes de ponerle fe. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. En el capítulo 17 de ahí de Mateo, nos habla, hermanos, que, alabado sea Dios, que el Señor se transfiguró allí a sus discípulos. En el capítulo 17 de Mateo, dice que se transfiguró delante de ellos, delante de Mateo, de Jacobo y de Juan, de sus 3 discípulos que los llevaban para todos lados, porque el Señor le enseñaba a ellos, alabado sea Dios, lo que debían de hacer. A su nombre sea la gloria. Y después que hubo descendido esa nube y el Señor Dios Todopoderoso le habló: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Dice, alabado sea Dios, allí en el verso 14 del capítulo 17, dice: cuando llegaron al gentío, o sea que después que descendieron del monte y llegaron a él la multitud que estaba allí, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ahora el Señor estaba allí, mientras Él estaba en el monte, transfigurándose y recibiendo fuerza, hermano, para lo que les venía. Los discípulos, los demás discípulos, habían estado allí al pie del monte, allí con la gente, alabado sea Dios. Y en ese momento, hermano, vino un hombre que tenía un hijo lunático y se lo trajo a sus discípulos para que orasen por él y para que lo liberasen por él. Alabado sea Dios, que lo liberasen. Y los discípulos, hermano, empezaron a orar y habrán reprendido a esos demonios, pero no pudieron. No pudieron. Y dice la Biblia: y lo he traído, dice, a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. No lo pudieron sanar, no pudieron hacer ese milagro. Uno por su incredulidad y otro, hermano, porque dejaban todo el trabajo al Señor. Porque hay a veces, hermano, que cuando realmente nosotros tenemos la autoridad, porque el Señor nos dice en su palabra: toda potestad os doy de hollar serpientes y de escorpiones. Y contra toda fuerza del maligno, el Señor nos ha dado la autoridad. Y no se le ha dado solamente al que está predicando o al que está al frente. Los da a todos los hijos realmente verdaderos de Dios. Nos da toda esa potestad, toda esa autoridad para hollar serpientes. Alabado a Dios, para imponer manos, Señor, a los enfermos y ellos van a sanar en el nombre del Señor. Pero nos dio esa autoridad y no se lo dio a uno o a dos, se nos dio a todos. Aquellos que creen en su nombre, a los que recibieron en su corazón, a los que creen en el nombre de Jesús, nos dio la autoridad y el poder de ser hijos de Dios. Y si nosotros realmente le creemos a lo que dice la Biblia, vamos a seguir sus pisadas. A su nombre sea la gloria. Pero como a veces, hermanos, nosotros dudamos tanto: ay, yo no tengo tanto poder como el Señor, vamos a dejar que venga el Señor. Yo no voy a orar, sí, pero ya a veces cuando nosotros oramos le ponemos duda, hermano, a lo que estamos orando, porque no creemos, porque no lo acompañamos con un poquito de fe a lo que nosotros estamos haciendo, porque hay tanta duda, porque somos tan incrédulos. Hoy estaba indeciso, hermano, si poner las sillas o no. Y yo digo: vamos a poner las sillas. Vamos a poner las sillas, le vamos a arreglar el salón para los hermanos. Gloria a Dios que van a venir. Pero tenemos que empezar a creer.
Porque si nosotros no tenemos fe, no van a venir. Pero si nosotros le creemos a Dios, que dice la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios añadía a la iglesia a los que debían de ser salvos, entonces si nosotros nos paramos en fe y le creemos lo que dice la Escritura, dice la Biblia que para el que cree todo le es posible. Entonces tengo que creer. Tengo que sacar esa incredulidad que hay. Tengo que sacar ese, mirá si van a venir. En el nombre de Jesús van a venir. ¿Cuándo? No sé. Dios los va a traer. Caminando. Igual los va a traer en un helicóptero. O los va a traer, hermano, en una camioneta. O los van a traer en una bicicleta. Pero van a venir. Van a empezar a venir. Pero tenemos que creer. A su nombre sea la gloria. Y respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y lo primero que el Señor le reprochó fue su incredulidad. Hasta ese, oh generación incrédula y perversa. ¿Por qué ustedes ponen tanta incredulidad y tanto pero para las cosas del Señor? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? El Señor le estaba diciendo, yo no voy a estar toda una vida con ustedes. Tienen que aprender a valérsela por sí mismos, pero siempre confiando en mí. Siempre teniendo fe en mí, porque ustedes no van a hacer lo que las obras. Voy a hacer yo a través de ustedes que van a hacer. Dice, ¿hasta cuándo se he de soportar? Y se le dijo, traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y al ver los discípulos, hermanos, que ellos no lo habían podido sacar a ese demonio, y el Señor sí, vinieron, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Entonces le preguntaron, Señor, ¿pero por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. ¿Cuántos hay, hermanos, que oran por los enfermos y en su interior están dudando si se va a sanar o no se va a sanar? No nos dice Dios que oremos con dudando. Nos dice Dios que oremos con certeza, con la certeza de que el Señor lo va a salvar y lo va a sanar. Es creyéndole a lo que dicen las Escrituras y orando en fe y con fe. Alabados a Dios en el nombre de Jesús. Porque el que hace los milagros se llama Jesús de Nazaret a través de su Santo Espíritu. A su nombre sea la gloria. Porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Solamente como un granito de mostaza, hermano. Pero después sigue diciendo, pero este género o esta clase de demonios no salen sino con ¿qué? Con oración y ayuno. Y era lo que le estaba faltando a los discípulos, la oración y el ayuno. Pero ellos no podían ayunar porque el esposo estaba con ellos. Pero iba a venir tiempo que iban a empezar a ayunar, que iban a empezar a orar, que iban a empezar a confiar más en el Señor. Entonces iban a aumentar la fe, iban a hacer los mismos milagros que el Señor hizo y aún mayores lo iban a hacer. Porque Él es el que intercede por nosotros y por su pueblo. Santo y poderoso Dios. Pero ¿y dónde está la iglesia que ora y ayuna? Sí, hermano, porque yo estoy orando y ayunando en casa.
Pero si están orando y ayunando en sus casas o en sus hogares, ¿dónde está el fruto de la oración y el ayuno y de la obediencia a Cristo en la iglesia congregándose? Algo debe de estar pasando o algo debe de estar haciendo mal. Porque si estamos recibiendo poder, no es para andar solitariamente para un lado o para otro solo, sin que nos gobierne nadie, sino que tenemos que someternos unos a otros en el temor del Señor. Y tenemos que venir a los pies de Cristo, hermano, para que vean que lo que yo hago, está todo basado en lo que dice la palabra. A su nombre sea la gloria. ¿Y por qué tanta incredulidad dentro del pueblo? Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. En el capítulo 6 de Marcos, el mismo pasaje de hoy, pero en Marcos, capítulo 6, vemos, hermano, que el Señor Jesús en el capítulo 4 estaba enseñando por parábolas al pueblo, alabado sea Dios. Y le hablaba por diferentes parábolas, alabado sea Dios. Y el Señor calmaba tempestades también, alabado sea Dios, cuando cruzaron hacia otro lado. En el capítulo 5 dice que liberó al endemoniado gadareno, alabado sea Dios. Y también sanó a la hija de Jairo. Y también sanó, alabado sea Dios, a aquella mujer del flujo de sangre que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y ella decía, y si tocare el borde de su manto, seré salva. Fíjese cuánta fe, cuánta era la que tenía la certeza, hermano, en su corazón, que aún con el borde, que tocar el borde de su manto, ella iba a ser salva. A su nombre sea la gloria. Y fue así. Pero de venir, como decía cuando escuchamos el miércoles la prédica, de venir, de hacer tantos milagros, hermano, de venir y de predicar tan bueno y de que ver cuántas personas se convertían a Cristo, alabado sea Dios, y de hacer tantos milagros y de venir a su ciudad, dice, y salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Estas cosas. ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Esta gente, hermano de Nazaret, se preguntaba todos los milagros que hacían. Lo que él enseñaba, hermano, se admiraban. Al escuchar, hermano, que de otros lugares hacía milagros, prodigios, maravillas, levantaba muertos, los paralíticos se levantaban, los ciegos veían, los cojos andaban, sanaban, alabado sea Dios. Pero en su ciudad no pudo hacer ni un milagro. Solamente predicó y ninguno creyó a la prédica del Señor porque por la incredulidad que en ello había. Dice, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aquí vemos, hermano, otra de las cosas que el Señor Jesús, la misma gente de allí de Nazaret, decía, aquí está toda su familia viviendo con nosotros. Están su madre, están sus hermanos, sus hermanas con nosotros. Y vemos cómo el Señor, hermano, a través de su palabra, también le muestra la familia que el Señor tenía. Porque María dejó de ser virgen al tener al Señor Jesucristo, pero también tuvo más hijos y más hijas. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Como diciendo, en el pueblo no van a creer mucho en ustedes. Entre sus parientes menos porque no le van a creer. Y en su casa totalmente todo lo contrario. Igualmente no les van a creer.
Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Son unos pocos, hermanos, enfermos el Señor sanó allí. Y estaba asombrado, dice, de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y en las aldeas de alrededor, en los pueblos de alrededor, Él enseñaba, pero también hacía milagros. Y era fácil de creer porque la gente venía y creía en el Señor Jesús. Porque aunque no conocía, su familia no lo conocía desde chico, no lo conocía, escuchaban de que Él hacía tantos milagros, muchos milagros. Y Él enseñaba, hermanos. Porque no ponían tanto atadero de quién era, de cómo vivía, sino de quién predicaba. A su nombre sea la gloria. Y hoy en día, hermano, el Señor se asombra de ver tanta incredulidad de su pueblo y entre las ciudades, hermanos, que se están predicando la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, hermano, a los Gálatas, pero si viene otro enseñando otro Jesús, si viene otra persona predicando de otro evangelio, bien lo toleráis, bien lo soportáis. Si yo anunciare otro evangelio, sea anatema. ¿Y cuántas personas, hermanos, uno le ha predicado y de las personas que le ha predicado terminan en otra iglesia? Y uno se piensa, pero Señor, ¿por qué no vienen aquí? No es porque no quiero que se congreguen en otra iglesia, sino porque en las otras iglesias, hermano, no se va a predicar como se está predicando. ¿Pero por qué no vienen? Por la incredulidad. Porque no creen lo que estamos predicando. Y principalmente, hermano, porque el enemigo les mete cualquier cosa, cualquier historia le inventa, con tal de que no vengan y le resplandezca la luz del Evangelio. A su nombre sea la gloria. Santo Dios, aleluya. Santo Jesús. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ir a 1 Corintios, hermano. Capítulo 6. 1 Corintios 6. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. En el capítulo 6 dice así: ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos? ¿O no sabéis que los santos ha de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima, en la iglesia. Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Sino que el hermano con el hermano pleitean juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros, dice, que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis, dice,
el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y estos erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo le estaba diciendo, hermano, a la iglesia de Corinto: ¿os alguno de entre vosotros, dice, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos o delante de los santos? Usted, cuando tiene algún problema, ¿a quién va? ¿Cómo trata de arreglar ese asunto si usted tiene un problema con una persona u otra, o si realmente la otra persona está en Cristo Jesús? Y más si son problemas de esta vida. ¿A dónde va? Porque en vez de venir a la iglesia a arreglarlos tanto, se van al mundo y quieren corregir que las otras personas, los incrédulos, le den la solución de lo que usted está pasando. Que le arreglen los problemas a los incrédulos de lo que usted está pasando. Y le estaba diciendo a la iglesia de los Corintios porque ese caso de inmoralidad que estaban teniendo. ¿O no sabéis, dice, que los santos han de juzgar al mundo? Los santos, los seguidores de Cristo, los que se santifican todos los días, dice, han de juzgar al mundo porque lo han de gobernar. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. ¿Cuántos problemas, hermanos, se han suscitado hoy en día dentro de una iglesia? ¿O en la iglesia? Y usted lo tiene que arreglar dentro de la iglesia, no fuera. ¿Cuántas personas han venido, hermanos, con problemas? Y gloria a Dios y aleluya. Y han presentado los problemas delante de nosotros. Una parte y viene la otra parte y también ha presentado los problemas. Pero cuando realmente, si uno quiere arreglar los problemas delante del Señor, es necesario que esa persona esté presente cuando la otra persona venga para tratar de arreglar los problemas. Porque realmente delante de Dios no podemos estar enemistados, porque los pleitos no deben de estar ni deben de permanecer en la iglesia, se deben de arreglar para que el enemigo no gane ventaja alguna entre nosotros. Ni divida la iglesia, ni la iglesia, ni el hermano ni la hermana se vayan para otro lugar porque no arreglaron las cuentas con el Señor. Alabados a Dios con el hermano o con la hermana. Y no ha habido una persona que haya querido arreglar los problemas delante de Dios en la iglesia. ¿Por qué? Por la falta de incredulidad, hermano. Si pues, dice en el verso 4, tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno, dice, que pueda juzgar entre sus hermanos. Sino que el hermano con el hermano pleitea juicio, y esto es ante los incrédulos. Prefieren ir, hermano, a presentar sus quejas delante de las personas incrédulas antes de venir y arreglar las cosas delante del Señor. Y de estar bien el uno con el otro. Pero es mejor ir antes de los incrédulos. Entonces, hermanos, los incrédulos, ¿qué van a hacer? Si esto pasa en
que los que dicen ser cristianos ya tienen pleito con Timás y yo entro a la iglesia. No, ni loco voy a entrar a la iglesia. Y en vez de acercar las personas, las almas a Cristo, las estamos alejando con nuestro mal comportamiento y con ir con nuestras quejas a las personas que realmente no tenemos que ir. Y esperar en el Señor la solución de quién es el que está diciendo la verdad y quién es el que está mintiendo. Y todo eso por no creerle lo que dice la palabra del Señor y al Señor. A su nombre sea la gloria. En 2 Corintios, capítulo 6, verso 14, vamos a estar terminando, hermano. Hay muchas cosas para hablar. Dice, en el capítulo 6 de 2 Corintios, verso 14, dice, no os unáis, dice, en yugo desigual con los ¿quién? Con los incrédulos. Y cuando uno habla de incrédulo, si uno se da cuenta más o menos, no, con las personas del mundo no puedo. Pero ¿qué pasa, hermano, si yo me uno con una persona que no cree en el Señor Jesucristo, pero dentro de la iglesia? Y son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Son pocos los que van a hacer lo que dice la Biblia. Porque ¿qué compañerismo tiene, dice, la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Usted se ha puesto a pensar, hermano, si usted se une con un incrédulo o con una incrédula? Si usted es tan ferviente en oración, es tan ferviente en ayunar, es ferviente en el Señor, en el venir a las reuniones, hermano, ¿qué va a hacer si usted se une en un yugo desigual con un incrédulo? ¿Qué va a hacer? Si el incrédulo no cree, usted va terminando igual siendo igual que el incrédulo y que la incrédula, no creyendo en lo que dice la Biblia. Y retirándose de la iglesia y retirándose de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque la persona que tiene al costado, usted mismo le copió las cosas malas que él tiene. ¿Cómo puede habitar Dios en medio de nosotros si yo no le creo a Él? Es lo que dice su palabra. Y si yo no me puedo unir en un yugo desigual. Yugo, hermano, es el que me une. Yo tengo que estar enyugado con Cristo. Y la persona que tengo que tener al costado mío tiene que estar enyugada con Cristo, no con el mundano o con mundana. Porque ¿qué compañerismo, hermano, pueden tener esas personas que se oponen entre sí? Que los espíritus chocan entre sí. En primera de Timoteo, santo Dios, aleluya. En el capítulo 5 vamos a ir del verso 1 hasta el 8 de primera de Timoteo. Santo Dios, aleluya. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas, con toda ¿qué? Pureza. Honra a las viudas, dice que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos,
para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en quién? En Dios. No espera en nadie más, sino que la viuda espera en Dios. Y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque un incrédulo no ayuda en nada. ¿Y cuántos cristianos hay que no están ayudando en nada? Que son peor que los incrédulos. Ahora sigue diciendo, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Mire cuántas cosas tiene que tener una persona que ha quedado sola y viuda. Que el Señor nos ayude, hermano, a empezar a creerle al Señor. Porque cuántas palabras, hermano, hay en la Biblia y que no se tocan, hermano, porque no quieren tocarlas, porque no les conviene tocarlas. Santo Dios, aleluya. En el capítulo 1 de Tito, dice la palabra del Señor, verso 7 en adelante, porque es necesario, dice, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. A su nombre sea la gloria. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas, dice, son puras. ¿Para qué? Para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ahora una persona que es incrédula tiene su mente y su conciencia están tan corrompidas que no hay nada que sea bueno para esas personas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por eso dice, profesan conocer ¿qué? A Dios. Pero y después con su vida cotidiana, con su cotidiano vivir, niegan la eficacia de lo que están hablando y diciendo. ¿Cuántas personas, hermano, a veces somos de tropiezo
y no lo dejamos entrar, hermano, por nuestras malas actitudes o por nuestra incredulidad. Por eso dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Siempre tienen que encontrar algo, un pretexto, que por esto, que por H, que por B, que por aquí, que por allá, siempre tienen la última palabra, pero nada les es puro para ellos. En Apocalipsis capítulo 21, donde habla de los cielos nuevos y tierra nueva, Santo y poderoso Dios. Si usted es incrédulo, hermano, no puede entrar al reino de los cielos, ni al cielo nuevo, ni a la tierra nueva. Porque mire lo que dice acá, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego, y azufre, que es la muerte segunda. Santo y poderoso Dios. Pero está hablando, hermanos, de los cobardes e incrédulos, de las personas que se echan para atrás, que no siguen, alabado sea Dios, que no siguen lo que dice la Biblia. Porque esto es para valientes, hermano. Dice que los valientes arrebatan el reino, hermano, alabado sea Dios, y son los que entran. Los valientes son los que no se acobardan. Los valientes que si tropiezan, hermano, y caen una y otra vez o 1000 veces igual, ellos se levantan, hermano, en el nombre del Señor y siguen intentando hasta que, alabado sea Dios, logran lo que realmente se lograron en el Señor. Pero los cobardes son las personas que se acobardan, que dejan de sufrir, que no quieren sufrir, hermano, por el Evangelio, que no quieren trabajar para el Evangelio, quieren estar ahí nomás tranquilamente. Personas, hermanos, que niegan a Cristo. E incrédulos. Las personas que no creen. Y después dice, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Santo y poderoso Dios. Santo Dios, aleluya. Santo Dios. En el capítulo 22, verso 11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. El que le cree a Dios va a hacer todas estas cosas. Pero el que no le cree va a seguir en su inmundicia, va a seguir, hermano, en siendo injusto. Va a seguir siendo incrédulo. ¿Y por qué no creerle, hermano, a la palabra del Señor? ¿Por qué no creerle, hermano, a lo que el Señor dice? Si puedes creer, como le dijo el Señor a esa persona, si puedes creer, para el que cree, todo lo es posible. Dice que esa persona le dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a no ser incrédulo, ayúdame a creer en ti, Señor. Y esto es lo que le está pasando al pueblo, hermano. Está dejando de creerle a lo que dice la palabra. Está dejando de creerle al Señor Jesucristo.
porque se está convirtiendo al mundo, se está convirtiendo a las personas, porque se están uniendo, hermano, a los incrédulos del mundo. Se están transformando en incrédulos, porque se están enfriando, se están adormeciendo. A su nombre sea la gloria. Y el Señor no quiere eso para su pueblo. Que Dios te continúe bendiciendo. Alabado sea Dios.